Buenos días, mi nombre es Mauricio Vargas, soy estudiante de la Corporación Minuto de Dios. Estamos en la clase de Biología General y soy estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales. Nuestra clase de hoy es pretender conocer un poco más acerca de la célula. Comenzamos por decir que la célula es la unidad básica fundamental que da la vida a todos los seres vivos. Cualquier ser vivo está conformado por células. Las características de la célula, independientemente del tipo de célula que estemos hablando, tenemos tres características fundamentales y es que tienen membrana, una membrana que las recubre, y las protege del medio externo. Tienen un citoplasma y tienen información genética. En la naturaleza existen dos grupos grandes de células, unas eucariotas y otras procariotas. Las eucariotas son células de mayor complejidad, de mayor evolución. Se encuentran en organismos avanzados como las plantas y los animales. La particularidad de estas células es que poseen un núcleo y en el núcleo tienen toda su información, su ADN, y tienen organelos. Las procariota, a diferencia de las eucariotas, son células más básicas, menos evolucionadas, no poseen núcleo. La información de ADN o de genética está esparcida en el citoplasma, como lo podemos observar acá. En esta tenemos núcleo, en esta no tenemos núcleo. Los organelos de la célula. Los órganos de la célula, en otras palabras, es simplemente los órganos que están dentro de la célula y que cumplen una función específica en ella. Comenzaremos a ver por el núcleo, que el núcleo es la parte, digamos, más fundamental de la célula, es el centro donde se almacena toda la información genética. El núcleo le dice a la célula qué función hacer y cómo la va a realizar. Continuaremos con el nucleolo. El nucleolo está más interno al núcleo, y en el nucleolo se fabrican los ribosomas, que los ribosomas después viajarán a través de sus poros al externo a la parte externa del nucleolo. Los ribosomas son quizá una parte muy importante de la célula, ya que contienen la síntesis proteica. Son los que se encargan de la síntesis proteica en la célula. Cuando ellos viajan al exterior, se adhieren al retículo endoplasmático, y cuando se adhieren a él hablamos de retículo endoplasmático rugoso. Cuando no se adhieren al retículo endoplasmático hablamos de que es retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es donde los ribosomas en últimas llegan a hacer su maduración. En este aparato, en este organelo, se adhieren lípidos o carbohidratos para completar su estructura completa de proteínas. Las vacuolas cumplen la función de regular el tamaño como tal de la célula, más que todo se ve en las células vegetales. Los lisosomas es como, por decir, el aparato digestivo que tiene la célula. Ella se encarga de desechar valga la redundancia, los desechos de la célula. En las mitocondrias sirven para generar energía en la célula. Son las encargadas de la respiración de la célula y de la energía en ella. Por último tenemos el citoesqueleto, y el citoesqueleto es básicamente una estructura que es responsable de mantener a los organelos en cierta posición y la posición correcta en que ellos deben permanecer. Bien, al cuestionamiento qué proceso físico y químico afectan a la célula eucariota dificultando el funcionamiento en un organismo, y podemos ver que en términos, por ejemplo, del tratamiento contra el cáncer, algunos medicamentos infieren, sobre todo en los microtubos, para impedir la separación de los cromosomas, y de esta manera impiden el crecimiento de las células cancerígenas. Pero en ocasiones también actúan sobre las células sanas. En cuanto a qué situaciones pueden alterar el funcionamiento normal de la célula y cómo evidenciar en el ser vivo y dar algún ejemplo, tenemos que algo que podría alterar bastante el funcionamiento de las células son las toxinas que están en el aire o en los alimentos. Por ejemplo, en los alimentos, los colorantes de algunos alimentos como los cereales como tal,
estos se adhieren a las proteínas impidiendo su digestión, al igual que el asbesto y el plástico que emiten algunas partículas. Ellas impiden que haya una óptima replicación celular. Bueno, pues ¿qué métodos o estrategias se pueden imponer para garantizar el funcionamiento adecuado de los organismos a nivel celular? Bueno, como vemos que las toxinas son un agravante fundamental del medio externo que imposibilitan o dificultan el funcionamiento de las células, pues creo que lo más conveniente es tratar de tener una vida normalmente saludable, ingerir alimentos óptimos y practicar algún deporte para que se establezca una buena oxigenación a nivel celular. Muchas gracias, muy amables.